Bueno, cambio de escenario otra vez. Ya veis que no tengo el huerto. Bueno, tengo el huerto, pero ya está desmontado. Ayer la tortuga decidió meterse dentro del huerto para pasar el invierno y ahí hiberna. Se pasa prácticamente, no, sin prácticamente 6 meses sin comer ni beber, ahí aletargada, en lo profundo del huerto, que es pequeño, con lo cual tampoco puede meterse muy en las profundidades, pero ahí queda, ¿no? Ayer fue cuando se metió. Por la mañana comió algo y a mediodía ya había hecho el agujero y se había metido. De hecho, está metida, aunque no del todo, pero ya está en plan pre, pre-invierno, ¿no? Pero fijaros, no deja de ser un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa de la tortuga, uno de los mecanismos que tendrá, este es el más visible, es que cuando la temperatura y alguna otra variable que a nosotros se nos escapa no es la que ella considera adecuada, pues se mete. Lo hace ella y lo hacen todas de su especie, es decir, que no es una cosa particular. Entonces son mecanismos de defensa que tiene frente a los peligros que puede haber, bien con una temperatura, bien con la falta o el exceso de agua. Bueno, no sabría yo explicaros muy bien. Y a las personas nos pasa igual. Los mecanismos de defensa que os contaba yo ayer no son más que procedimientos que la psique, de forma natural y al principio de forma natural, y luego ya de forma adaptada al entorno social en el cual, familiar y social en el cual vive, va desarrollando un tipo de procedimientos u otros, ¿no? Los básicos, los que os comenté ayer, tanto el de la proyección como el de la introyección, como los más elementales, cuando estos se empiezan a cargar por la cantidad de afectos y la carga la intensidad de la energía psíquica colocada ahí, puede ser o bien una proyección, una proyección introyectiva o no. Así que hay cargas que mejoran o complejan o hacen más complejo, ¿no? Claro, me diréis, pero ¿y de qué, por qué nos tendríamos que defender? ¿O de qué nos tendríamos que defender? Básicamente del otro, pero también de uno mismo, ¿no? En realidad los mecanismos esos también aparecen en los sueños. En los sueños, cuando uno sueña, ahí está, pero cuando uno se despierta sobresaltado, es porque ahí el organismo le avisa, ojo, zona peligrosa, y ahí te despiertas, cortas el sueño. Porque inconscientemente lo que las neuronas en aquel momento están soltando o están manifestando, lo que están expresando, por llamarlo así, es algo que despierta suficientes niveles de ansiedad como para interrumpir el sueño. Entonces ahí sales sobresaltado y además recuerdas vagamente lo que ha pasado y a cabo de unos minutos o a cabo de unas horas no recuerdas prácticamente nada, ¿no? Es decir, para recordar uno tiene que tener el aprendizaje y el tesón de que cuando pasa una cosa de ese tipo, levantarte, apuntar el sueño para que al día siguiente, y así vas entrenando un poco la mente para ser un poco más consciente de aquello que tú has soñado y luego trabajarlo, claro, lógicamente, ¿no? Y entonces en este material aparecen un montón de mecanismos que de alguna forma son maneras en las cuales la psique trata de aliviar la tensión que estamos teniendo, ¿no? ¿Y esta tensión con qué tendría que ver? Básicamente con lo que llamamos pulsión. La pulsión sería algo muy propio del organismo, de todo organismo, que es como una carga energética de carácter fundamentalmente somático, pero también psíquico, que necesita ser descargada. Es como si fuese una necesidad. Es decir, ¿qué es lo que le lleva, por ejemplo, al caballo a comer hierba? El hambre. La pulsión que aparece dentro del organismo del animal para que coma la hierba tiene que ver con algo instintivo, no es algo que dice, tengo una sensación de hambre, eso que tengo debe ser hambre, voy a ver si tomo un poquito de hierba y me la calmo. Eso no lo hace el animal. Con lo cual hay algo que es como instintivo. En los humanos pasa exactamente igual. Hay algo instintivo que tiene que ver con la pulsión, al cual es decir nombre de pulsión, que necesita ser satisfecho. Entonces, cuando hay un nivel de ansiedad importante, la pulsión necesita ser descargada o ser satisfecha, como le queramos llamar, y entonces ahí aparece, ¿no? Entonces,
evidentemente en la descarga hay una satisfacción. Es decir, cuando el bebé mama, hay una satisfacción en el hecho de mamar. De hecho, después de mamar quedan dormidos por la satisfacción que supone el esfuerzo de haber mamado, ¿no? Ya no es solamente el gusto que puede haber en el propio hecho de mamar como tal, sino en la satisfacción de que entra alimento, este alimento va al estómago y ahora necesita que toda la energía psíquica se concentre en la digestión, y entonces el chaval se suele dormir, ¿verdad? Entonces, ahí hay gente que no cree que haya eso, la pulsión, otros que consideramos que sí. La pulsión, lógicamente, según siguiendo a Freud y luego siguiendo un poco la práctica clínica y la práctica cotidiana, aparece fundamentalmente en los primeros meses, lógicamente, dentro de la zona oral, y luego va pasando a otras partes del cuerpo. La zona anal, por ejemplo, también llega un momento en el cual queda cargada de esa necesidad de expulsión a través del ano, ¿no? Entonces, bueno, es otro tipo de manera de aminorar la tensión que uno siente, ¿no? Posteriormente puede aparecer ya la pulsión a nivel sexual, que eso ya es cuando más mayor, ¿verdad? En donde uno necesita la descarga fundamentalmente orgánica, ¿no? Que tiene que ver con la satisfacción, fundamentalmente con la satisfacción, ¿no? Entonces, estas cosas, cuando a través del desarrollo, desde el niño hasta ya la adultez, van apareciendo como etapas que, en cierta manera, organizan todo nuestro aparato mental. Cuando digo que organizan nuestro aparato mental, me refiero a que las estructuras psíquicas, las estructuras neuronales que tienen que ver con cómo el organismo va entrelazando las informaciones que han sido depositadas en diferentes partes del cerebro, cómo todo esto se va como ensamblando de manera que haya una cierta unidad de funcionamiento. Este es el proceso madurativo. Es decir, no es la misma la maduración la edad madurativa a los 3, 4, 5 años que a los 15, a los 20 o a los 60 o 70. Son niveles de maduración diferentes que guardan relación con cómo el conjunto de aspectos que tienen que ver con nuestra psique, que es producto, recordad, de nuestra actividad neuronal, se aposenta y adquiere como si fuesen estados más serenos o más estables en el desarrollo psíquico, ¿verdad? Entonces, fijaros que cuando uno está en el tratamiento, en cualquier otro tratamiento, también en el grupal, estos estados van emergiendo y van siendo como reestructurados a través de las conversaciones que se tienen en cualquier espacio asistencial. Es decir, el espacio asistencial, desde el punto de vista nuestro, no va regido por temas. ¿Os acordáis de lo que decíamos hace unos días respecto a la asociación libre? Va por la asociación libre. La asociación libre supone dejar que la mente vaya navegando por las diferentes zonas sin que haya la menos presión posible para ordenar el material que sale. Evidentemente sale material ordenado, lógicamente, no. Pero cuanto más desestructurado está uno, el material que sale más desordenado, como podéis entender. Entonces, todo ese proceso que aparece en la situación grupal, también aparece en el individual, pero fundamentalmente en la grupal, que es a la cual yo me refiero constantemente, va permitiendo que los estados pulsionales, la maduración de los diferentes estados oral, anal, edípico, etcétera, vayan como organizándose de manera que queden mejor asentados. ¿Y por qué asentados? Porque las grietas que aparecen en el sistema, por llamarlo entre nosotros, que en realidad son fallos en la estructura psíquica, puedan ser remedados o puedan ser recompensados de manera que aquella grieta o aquel fallo en la integración de las diferentes vivencias quede subsanado y pueda el sujeto seguir siendo lo más feliz posible dentro de su capacidad de felicidad yoica, ¿verdad? Estos son aspectos que tienen que ver con el tema. El próximo día abordaré una cosa un poco complicada que tiene que ver con
que es lo del complejo de Edipo. Ahí se escribe mucho y muchas veces se escribe más de lo que realmente se sabe. Entonces intentaré ser breve y como siempre y así pues quedamos para el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Un abrazo.